Mantener una buena conversación es parte indispensable de la interacción humana. Nosotros transmitimos ideas y recibimos ideas las cuales nos van nutriendo. ¿Sabemos distinguir estas ideas? ¿Sabemos dar esas ideas? ¿Sabemos realizar una buena conversación? Hola estimados amigos, qué gusto estar con ustedes en este nuevo video, en este nuevo taller, en el cual vamos a abordar este tema sobre el proceso didáctico de la conversación. Vamos a visualizar cuáles son las etapas, cuál es el proceso para una adecuada conversación y cómo nosotros también podemos desarrollar esta parte fundamental con nuestros estudiantes en las diferentes áreas. Así que, sin más que decir, bienvenidos todos ustedes y vamos a comenzar. El tema a tratar el día de hoy, como ya lo dijimos, es el proceso didáctico para la conversación. La conversación es una forma expresiva de hablar que de manera espontánea y frecuente se da entre dos o más personas para intercambiar sus ideas y experiencias. La conversación es una de las principales actividades entre las personas y nos permite no solo intercambiar ideas, sino también generar nuevas experiencias y por ende nuevos conocimientos. En este proceso tenemos tres etapas. La primera es la preparación, la segunda la conversación y por último la evaluación. La etapa de preparación consiste en crear condiciones necesarias para que el alumno participe activamente en la conversación. Expresión, codificación, decodificación. En esta etapa es muy importante que los docentes guíen a los estudiantes a que la conversación se realice con conocimiento, es decir, que se preparen para poder conversar o que tengan claras las ideas dentro de su cabeza para poderlas expresar, que sepan codificar la información para que la persona que reciba la decodifique correctamente y de esa forma se genere un correcto proceso comunicativo. Aquí les dejamos algunas recomendaciones o estrategias que consideramos que son muy importantes dentro de esta etapa. La primera, determinar las normas de la conversación. Es muy importante que los docentes dejen claro cuáles son las reglas para tener una buena conversación. Como por ejemplo, si el uno está hablando, el otro debe escuchar y viceversa. Que la conversación es un proceso que va por turnos y así también que todos podemos hablar y ser escuchados. 2. Definir un tema de conversación. Es muy importante que dentro del aula, dentro de la práctica con los estudiantes, se tenga en cuenta un tema el cual sea llamativo para ellos. Puede estar este tema relacionado con el área de aprendizaje que nosotros estamos trabajando y que nos lleve a nosotros a generar conocimiento y por ende también a cumplir con un proceso de conversación sano. 3. Provocar expectativas relacionadas con el tema de la conversación. Esta estrategia nos permite captar la atención de nuestros estudiantes y también mantenerlos motivados. El cuarto punto es muy importante, ayudar a que los estudiantes se preparen para conversar. Es necesario que existan conversaciones con fundamentos, es decir, que si ya les planteamos un tema, por lo menos ellos repasen o consulten información sobre el mismo. Esta es una de las problemáticas de nuestras sociedades, en la cual las personas hablan o emiten criterios sin tener fundamentación, y eso no está bien. Y por último, recomendamos que la práctica obviamente se debe de realizar en pareja para tener por lo menos un par de conversación, pero que se realice en pequeños grupos. En este caso estamos recomendando la técnica Phillips, la cual la vamos a ver a continuación. La técnica Phillips 66. Esta técnica consiste en formar grupos de 6 personas. Cada uno de estos grupos tendrá 6 minutos para dialogar sobre el tema y en este tiempo cada uno de los estudiantes que están participando dentro de los grupos tendrá 1 minuto para dar su opinión o su aporte.
Para cada uno de los grupos se deberá designar un coordinador, quien va a dirigir a quien le corresponde el turno y va a tener que medir el tiempo para que no se pase de lo que ya está establecido. También cada uno de estos grupos va a tener que designar a un secretario, quien va a tomar apunte de todas las intervenciones. Por último, los secretarios van a compartir los aportes, ya sea dentro de su grupo o con todos los demás compañeros dentro del aula. Y al final de todos los aportes se sacarán conclusiones. De esta manera, esta técnica nos permite trabajar con grupos grandes y que cada uno de los participantes dentro de los grupos den su aporte. La segunda etapa es la de conversación, en la cual se da el intercambio de pensamientos, sentimientos y aspiraciones entre dos o más personas que utilicen el mismo código, dando origen a la codificación y decodificación del mensaje. Durante la conversación debemos estar al pendiente de que se cumplan las normas que ya se establecieron para la adecuada conversación y que el proceso se dé de forma correcta. Por último, la etapa de evaluación es en la que se da la formación de juicios, las apreciaciones, valoraciones con respecto a la actitud expresada por los estudiantes a través del proceso de conversación. Para esta etapa les queremos recomendar lo siguiente. 1. Generar aportes de la participación en los cuales conste una crítica constructiva, conste cosas o pequeños detalles que les permitan mejorar esta práctica en un segundo momento o en prácticas posteriores que vayamos a realizar con ellos mismos. También es muy importante que los estudiantes sean autocríticos, por lo cual les recomendamos que se realice una autoevaluación y también sepan dar recomendaciones que sean constructivas a sus pares, por lo cual realizar una coevaluación les permitirá que ellos generen estas experiencias y también vayan construyendo. Es muy importante que se destaquen las ideas principales, que se destaquen conclusiones a las cuales llegaron los estudiantes y que se vaya construyendo el conocimiento en base a la temática que se propuso. En este punto también es necesario que se evalúe si se cumplió o no con las normas de conversación establecidas. Esto nos permitirá hacer cambios y modificaciones que sean beneficiosas para otros momentos de conversación. También es muy importante que los docentes analicen la actitud demostrada por los estudiantes. Esto nos permitirá tener una óptica para realizar este tipo de actividad en otras ocasiones y llevar un mejor manejo de grupo. Aquí les dejo un ejemplo, el cual lo enfoqué para el área de ciencias naturales. Para la etapa de preparación, la primera actividad propuesta es investigar sobre la función del hígado en el cuerpo humano, sus enfermedades y cómo cuidarlo. Esto les permitirá a los estudiantes tener conocimiento para después poder fundamentar y compartirlo dentro de los grupos. La siguiente actividad es formar los grupos de conversación. Aquí ustedes pueden utilizar la técnica Phillips que vimos dentro del taller. Y no se olviden que es muy importante dentro de esta etapa establecer claramente cuáles van a ser las reglas de la conversación. Para la etapa de ejecución, pues se realiza el diálogo en los grupos que conformamos. Y por último, para la evaluación se va a generar un ideario con recomendaciones para tener un hígado sano. Es decir, aquí vamos a sacar las conclusiones de lo que ellos fueron dialogando. Y como lo mencionamos, es muy importante que los estudiantes sean críticos de sus propios aportes, por lo cual propuse una autoevaluación de la actividad. Estimados participantes, ha llegado el momento de la pregunta interactiva. Nos gustaría conocer su opinión. ¿Qué beneficios consideran ustedes que nos trae tener buenas conversaciones? Por favor, dejen su respuesta en la caja de comentarios. Vamos a estar muy atentos y gustosos de compartir junto a ustedes. Estimados amigos, muy gustosos de haber compartido este espacio con ustedes. Esperamos que la información abordada en este taller sea de mucha utilidad, les sirva bastante y les sepan aplicar con sus estudiantes. Eso es lo que realmente nos interesa, que ustedes aprendan nuevas cosas o refuercen tal vez conocimientos que ya tenían
y los lleven al aula de clase. No se olviden por favor de suscribirse al canal, de seguirnos apoyando, comenten con los compañeros docentes, estamos siguiendo este cursito, podemos seguir este cursito juntos y de esa forma nos apoyan y nosotros vamos a seguir trayendo propuestas. También no se olviden de realizar las actividades que nosotros les dejamos, que es responder a la pregunta que está planteada y así también al pequeño cuestionario de evaluación, el cual les dejamos en la descripción. Sin más que decir, un fuerte abrazo y bueno, pues ya nos acercamos a una de las tutorías, así que nos vamos a ver en la tutoría. Cuídense mucho, hasta la próxima.